Hola, yo soy Lluna y este es un vídeo diferente. Este vídeo es el resultado de mi participación al TAC de la Filosofía, una iniciativa de Rafael del canal Polizón y Náufrago, que nos ha reunido a una serie de youtubers que nos dedicamos a la divulgación de la filosofía o de contenidos relacionados con la filosofía y donde tenemos que responder a una serie de preguntas. Es un tag, lo que significa que a mí me han etiquetado, lo ha hecho Josué del canal Monitor Fantasma y yo al final del vídeo voy a etiquetar a otro youtuber. ¿Empezamos? ¿Para qué me sirve a mí la filosofía? Bueno, a mí la filosofía me es increíblemente útil y la verdad es que si tuviera que hacer una lista de cosas para las cuales me sirve la filosofía, creo que no terminaría nunca. De hecho, la empecé a hacer y es como inmensa, muy larga y seguro que me dejaría cosas y sería muy aburrido. Por lo tanto, lo que he hecho es intentar pensar cómo agrupar estas cosas en distintas categorías y es lo que os voy a explicar ahora mismo. En un primer plano de utilidad, así en un sentido más instrumental, diría que la filosofía es una de mis fuentes de ingresos. No es la única porque trabajo de otras cosas, soy pluriempleada, pero en parte me dedico a dar clases por Skype, por internet, clases de filosofía y aparte los vídeos de YouTube también me ofrecen unos pequeños ingresos mensuales, ¿no?, que forman parte de mi sueldo. En ese sentido, diría que la filosofía me ayuda a pagar mis gastos. En un segundo nivel, si entendemos la filosofía no como un contenido, no como la producción filosófica, sino como un acto reflexivo, un acto de pensar, de reflexionar sobre el mundo, en ese segundo sentido, yo diría que la filosofía para mí es una diversión y me divierte de la misma forma que lo puede hacer cualquier otro hobby. Reflexionar sobre el mundo, reflexionar sobre las cosas que pasan a mi alrededor, sobre mi realidad circundante, es algo divertido. Y a mí esto me parece interesante, me parece interesantísimo, de hecho. Y en un tercer plano o categoría, diría que la filosofía me sirve para algo más vital. A ver, algo muy bueno de la filosofía es un poco lo que comentaba antes, que te permite mirar al mundo y profundizar sobre el porqué de las cosas que suceden, el porqué de la realidad que nos rodea y examinarla de una forma crítica. En este sentido, la filosofía implica una forma de comportarse, una forma de hacer, una forma de encarar la realidad. Bueno, pues llega un momento que esta forma de examinar el mundo, de mirar la realidad y examinarla críticamente, yo la giro y la dirijo hacia mí. Y esto es súper importante, porque de la misma forma que cuando dirijo la mirada al mundo me permite profundizar sobre el mundo, cuando la dirijo hacia mí, también me permite profundizar sobre mí, sobre mis creencias, sobre mis valores y sobre qué sustenta estas creencias, qué sustentan estos valores. En ese sentido, la filosofía me es útil porque me convierte en una persona que se conoce mejor a sí misma. Y diría que de todos este es el aspecto más importante. ¿Cuál es el filósofo que más te ha influenciado? Bueno, la verdad es que no estoy muy segura de qué filósofo me ha influenciado más, porque a veces las influencias son un poco inconscientes. Entonces, en vez de influenciar, voy a decir qué filósofo me ha marcado más o con qué filósofos he empatizado más o me han gustado más. Esta pregunta me ha hecho pensar mucho en mi primer contacto con la filosofía, con el estudio de la filosofía y el estudio de las teorías de los filósofos. Y la verdad es que recuerdo que en un primer momento cada filósofo nuevo que estudiaba era como un gran descubrimiento, era como un gran impacto. Ahora, de todos esos filósofos que estudié por primera vez y me impactaron en un primer momento, si tuviera que elegir uno que me marcó especialmente, o me ha marcado durante muchos años, yo creo que diría que es Nietzsche. Nietzsche, con su crítica feroz, pone patas arriba toda la cultura occidental y toda la historia de la filosofía. Y la verdad es que yo creo que hay un antes y un después de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo súper importante
y me ha marcado muchísimo. Pero no es el filósofo con quien empatizo más, por lo menos ahora mismo. Y hace años que me siento atraída por las teorías de otro filósofo, Rousseau. Rousseau defiende unas ideas sobre la naturaleza del hombre, la naturaleza de la sociedad, la constitución de una nueva forma de organización política, la educación y de cómo debe ser esta educación. Y esas son ideas que, con matices, pero en términos generales yo sintonizo mucho con ellas. Otra cosa interesante de Rousseau es que es un filósofo a caballo de dos movimientos culturales o filosóficos distintos. Por un lado, la Ilustración y sus ideales, la lucha contra el oscurantismo, contra el fanatismo y la creencia de que el hombre es capaz de conocer a través de la razón el mundo y es capaz de pensar por sí mismo. Y por el otro, el romanticismo, que reacciona en contra del modelo ilustrado y desconfía de la razón como herramienta de conocimiento y en cambio propone que el conocimiento se dé desde el yo, desde los sentimientos, desde la intuición. Esta combinación de estos dos movimientos yo creo que se ve reflejada en su obra, en sus ideas, y a mí la verdad me parece súper interesante. ¿Se necesita un título universitario de filosofía para ser considerado filósofo? A ver, para ser considerado filósofo se necesita precisamente esto, ser considerado filósofo. La cuestión es quién tiene el poder o la potestad de decir tú eres filósofo y tú no. Y aquí yo veo como dos extremos. Porque, por ejemplo, en buena parte del mundo mediático, en la televisión, en internet, en las publicaciones, las editoriales incluso, etc., la palabra filósofo se toma bastante a la ligera. Aquí la capacidad de producir filósofos es muy grande. Y esto lo podemos ver en los bestsellers, en YouTube, en tertulias de televisión, porque, por ejemplo, defender, yo qué sé, estilos de vida o lemas en forma de aforismo o de proverbio, etc., esto no es filosofía. No implica una filosofía. Una filosofía sería lo que hay detrás de estos lemas. Entonces, yo creo que la palabra filosofía en estos casos tiene muy buen marketing, pero no tanto su contenido. Y cuando digo la palabra filosofía también me refiero a filósofo. Va de la mano. Aquí. En el otro extremo está el ser considerado filósofo académico o desde la academia. Y aquí yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Enric de Adictos a la Filosofía. No hace falta la carrera, no. Lo que hace falta es un doctorado, un postdoc, 300 publicaciones, conseguir una plaza de asociado dentro de la universidad, conseguir escribir algo original, yo qué sé, incluso morirte, que con suerte tus ideas pasen a la posteridad. Entonces serás un filósofo. Bueno, exagerado un poco. Lo que pasa es que dentro del ámbito académico se suele asociar el hecho de ser filósofo a profesor de universidad. Es decir, bueno, quizá no se asocia, pero es lo más cercano. Entonces, como ser profesor de universidad es tan difícil y requiere tantos estudios y tantas publicaciones y esfuerzos, digamos que ser filósofo es casi inalcanzable en este sentido. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos extremos, si yo tuviera de alguna forma el poder para considerar o no filósofos a la gente, yo desde mi punto de vista diría que no hace falta un título de filosofía para ser filósofo. Y no porque la mayor parte de autores filósofos históricos no hayan estudiado en la universidad, ¿no? Porque en la mayor parte de casos no existía la universidad, ¿no? Como tal, como institución, y mucho menos la carrera de filosofía. No por esto, sino porque yo no entiendo que la filosofía sean unos contenidos determinados, es decir, unos contenidos que tú adquieres en unos estudios, sino que entiendo que la filosofía está más ligada a una actitud, a una forma de hacer, a una forma de enfrentarse al mundo. Y esta actitud, que esto no lo he dicho antes, creo que es natural, que nos viene de serie a los humanos. En ese sentido, creo que todos somos filósofos por naturaleza. Lo que es verdad es que no todos tenemos esta actitud despierta, activa.
¿no? O sea, hay gente que la tiene adormecida y eso en parte es consecuencia, desde mi punto de vista, de la educación, del mundo en que vivimos, ¿no? Pero todos, de alguna forma, tenemos de natural esta posibilidad, esta potencialidad, y no como una cosa que podemos estudiar, yo qué sé, todo el mundo tiene la potencialidad de ser arquitecto, si estudia arquitectura. No, no en este sentido, sino una potencialidad mucho más real, una potencialidad ligada a nuestro ser en tanto que seres humanos. ¿Qué futuro pronosticas a la filosofía? Para elaborar mi respuesta he estado repasando una segunda vez esta respuesta en concreta de los vídeos de mis compañeros y hay una realidad que parece evidente y es que la filosofía o la presencia de la filosofía en la educación es escasa o va desapareciendo. Y esto, en mi experiencia profesional, es igual. Además, tengo la sensación que en el mundo en general lo que más éxito tiene son los movimientos populistas, que lo único que demuestran es la falta de espíritu crítico. Y todos sabemos que la falta de espíritu crítico no genera una demanda de espíritu crítico, sino todo lo contrario. Pero bueno, antes de empezar a grabar la lápida para la tumba de la filosofía, creo que hay que tener en cuenta otras cosas. Es posible que la filosofía tienda a perder peso en los currículums oficiales, pero a la vez también es verdad que hay escuelas que de forma totalmente independiente están introduciendo programas de filosofía y lo más interesante para mí es que los están introduciendo ya en la educación infantil. Claro, no estudian la tradición filosófica, de lo que se trata es que desarrollen la capacidad de preguntarse y de pensar y de opinar y de escuchar opiniones de los demás y de desarrollar las suyas escuchando a los demás y reformulándolas si hace falta, ¿no? Que desarrollen de alguna forma el espíritu crítico propio de la actitud filosófica. Y esto creo que es muy importante. Si queremos a gente que desarrolle la capacidad crítica en el mundo, yo creo que este es el camino. El problema es que no es el camino oficial, no lo encontramos en la mayor parte de las escuelas, pero está allí y es un comienzo. Aparte de esto, hay otra cosa importante a tener en cuenta, que es que la filosofía no se acaba en la educación. Es decir, yo creo que la filosofía es muy importante que se implemente en la educación, pero si desaparece de la educación no significa que desaparezca la filosofía. Como he dicho antes, para mí la filosofía forma parte de la humanidad. Entonces, en este sentido, yo sigo completamente a Jaspers, opino como él. No hay forma de escapar de la filosofía. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser confusa, puede ser clara, puede ser consciente o inconsciente, pero la filosofía siempre acaba saliendo. Y si no es a través de los canales oficiales, de los ensayos, de los debates, de los seminarios, etc., es a través de otros formatos. Lo bueno sería que estuviera presente de forma consciente. Pero en todo caso, lo que para mí está claro es que mientras haya seres humanos en la Tierra, la filosofía no va a desaparecer. Y finalmente me toca responder a la pregunta que me ha hecho Josué, del canal Monitor Fantasma. Y es la siguiente. ¿Realmente se puede enseñar la filosofía? ¿Realmente se puede enseñar a la gente a filosofar? Esa es la pregunta en definitiva. Tengo que decir que la primera reacción que tuve al escuchar la pregunta fue: hombre, no, tengo clarísimo que no. Es decir, si yo defiendo que la filosofía es una actitud natural, no del ser humano, ¿cómo se va a enseñar la filosofía? En todo caso, se puede potenciar. No se puede enseñar en el sentido que yo no puedo introducir una capacidad a alguien que no tiene esta capacidad. No se puede enseñar en el sentido que yo poseo un conocimiento único que tú no poseas y te lo introduzco como quien hace un copia y pega en el ordenador. Pero claro, luego me planteé, ¿esto es realmente enseñar? Y esto es lo que me gusta de esta pregunta, ¿no? Porque a la vez me ha planteado otra pregunta. Es decir, no creo que no se pueda enseñar de esta forma, pero la enseñanza en realidad es esto lo que yo considero enseñar. Y pensándolo mucho, es que no lo considero en absoluto. Para mí enseñar no es tanto una transmisión de conocimientos como una orientación. Cómo tomar lo que las personas ya tienen, la curiosidad innata, y desarrollar esta curiosidad para que conozcan su alrededor, su mundo, etc.
Entonces, en este sentido, yo creo que sí se puede enseñar la filosofía. Y es más, no solo se puede enseñar, sino que se debe enseñar. Y ya para terminar, me toca a mí etiquetar a otro canal y proponer otra pregunta. Y etiqueto a Óscar, del canal Filosofía de Película. Un canal donde Óscar reflexiona tanto sobre temas cotidianos como cuestiones clásicas de la filosofía. Y además, como su propio nombre indica, también reflexiona sobre la filosofía inherente en el cine o en algunas producciones televisivas. Y a Óscar le propongo que responda a la siguiente pregunta. ¿Te imaginas una humanidad sin filosofía? Si es así, ¿cómo te la imaginas? Y si no es así, ¿por qué? Y yo aquí también hago una especificación. Cuando hablo de filosofía me refiero a la actitud filosófica, no a la filosofía como los contenidos de la filosofía académica. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este vídeo diferente y nos vemos en la próxima explicación. Hasta luego.